saludarles a esta hora en una nueva edición de este programa que es de autoría y que tiene muchísimos años en la radio o telefonía iquiqueña, Válvula de Escape, de nuestro querido y estimado amigo y compañero Alfredo Cardemil Muñoz por la Madre. Y una aclaración, hoy está con lente porque está saliendo de una reciente operación a uno de sus ojos, le falta el otro todavía, la famosa catarata. Catarata, porque es por la vejez, por si acaso. Muchas gracias. Ya me tocará a mí, pues. Ya me tocará a mí, pues. Unos añitos más que tiene más que yo nomás. No mucho. Bueno, pero esto está funcionando perfectamente. Y esto también, la boca. Exacto. No le falla. Y hoy día vamos a hablar de un tema que siempre estamos conversando con Alfredo de distintas cosas, pero siempre nos sale a colación la educación. Siempre hablamos, oye, ¿te acordás de los profesores? ¿Te acordás de los profesores normalistas? ¿Te acordás de esto? Y empezamos a hacer comparaciones del sistema educacional que vivimos nosotros, porque somos contemporáneos con Alfredo, con unos años de diferencia, ¿no? Y dijimos, bueno, traigamos este tema al programa. Y yo creo que va a ser más que uno, porque es un tema largo. Te doy el espacio para que saludes y luego yo hago la introducción. Efectivamente, el tema de la educación es un tema no de este gobierno, por lo menos unas 3 décadas para atrás. Más. ¿Ya? Mira, partamos. La primera reforma educacional, porque la educación empieza a ser, a tomarse a comienzos del siglo pasado. O sea, estamos hablando de más de 100 años. Claro. Más de 100 años. Y la primera reforma educacional que se produce en este país es el año 1928, en que se determina por ley de que los niños tienen que ser obligadamente estudiar 4 años. ¿Eso qué significaba? Que un niño a los 10 u 11 o 12 años ya se iba a trabajar. Y tenía 4 años porque no había ninguna ley que lo obligara a que siguiera en el colegio. Hay una segunda reforma, que es con el presidente Eduardo Frei Montalva, el año 1965. Y esta segunda ya obliga a tener la educación básica completa y se produce entonces lo que se llama la educación básica, deja de ser educación primaria y son 8 años de primero hasta octavo, que es lo que actualmente tenemos, se ha mantenido. Claro. O sea, pero no se obliga a que el niño, una vez que termine octavo, siga estudiando. Claro. Hay una tercera reforma fallida en el gobierno de Allende, cuando el gobierno de Allende piensa crear la Escuela Nacional Unificada, la ENU, proyecto que lo lleva al Parlamento, al Congreso, que en ese entonces estaba en Santiago, y como ve que no iba a salir bien esa reforma, la retira. Así que sería una tercera, pero frustrada, sin resultado para el país. Y la última reforma que vivimos es el año 1980, durante la dictadura cívico-militar, con un presidente que se autoeligió, lo eligieron los más miembros de la Junta, el general Pinochet, y que ahí se traspasa la educación que estaba en manos del Estado a los municipios. Y ahí empieza la decadencia de la educación. Y déjame decirte solo una cosa, porque tú tuviste profesores normalistas. Exacto. Y yo también. Yo también tuve profesores normalistas. Y las escuelas normales suspenden el gobierno militar en noviembre del 73. Imagínate, había asumido en septiembre, no habían pasado ni 2 meses. Y en noviembre de 1973 emite un decreto que suspende las actividades de todas las escuelas normales que habían en el país. Y al año siguiente la cierra. Raya para la suma es que decían que ese era un nido de comunistas. Y ahí, a mi parecer, y por la educación que yo recibí, para mí los mejores profesores que hubo, y que aún quedan algunos, son los profesores normalistas. Porque después se empezaron a formar en las universidades. Y hubo una etapa que tú la conoces muy bien, de los famosos profesores Marnikov. Claro. Ahí te quiero dejar. Hay una cosa, porque cuando Allende quiso aumentar la educación y obligación, incluso en los funcionarios públicos, para trabajar, Se le iba a exigir... tenía que tener
el cuarto medio, que hasta el día hoy día lo corren, porque aquí hay personas que han salido diputados, alcaldes, concejales y con el cuarto medio laboral. Hay uno que se ganó el título por una botella de whisky, pero se encuentra solado. Pero que no la ha pagado todavía. No la va a pagar nunca porque el profe que Después le vamos a contar quién es. El profe que le regaló el título de... Pero en general, ahora, ¿por qué le rechazaron? ¿Por qué le echaron para atrás? Y Allende se dio cuenta que no iba a pasar. Porque el mundo político, de izquierda a derecha, del medio del centro, no les convenía. Nunca le va a convenir un país educado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bombardearon este proyecto. Lo bombardearon de tal manera que Allende se vio en la obligación de retirarlo, esperando conversaciones, poner cosas por el estilo. Y lo que es peor de todo, ahí a la vez se empezó el mundo político a meterse en la educación, en las escuelas que enseñaban, en las universidades, en las escuelas normales. Claro, de hecho, el famoso pedagógico que era de la Universidad de Chile, que se le conocía posteriormente como el piedragógico, porque ahí habían protestas a diario durante la dictadura, y las piedras que salían del interior de ese establecimiento a la calle eran infernal. De hecho, yo tuve la oportunidad de trabajar unos meses haciendo unos reemplazos ahí, así que me tocó un par de aventuras dentro de lo que hoy día se llama la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UMCE. Claro. Ese era el pedagógico que pertenecía a la Universidad de Chile. Y ahí se formaban todos los profesores de enseñanza media. Claro. Y después se agregó, con Frei Montalva se agregó la educación básica y se crearon estas carreras en las universidades de pedagogía y educación básica, que primero fueron de 2 años y hoy día se amplió a 3 años, porque permite que esos profesores que van a ser profesores de primero a octavo salgan con alguna especialidad en algún área específica, ya sea en un idioma, ya sea en educación especial, etc. Pero las escuelas normales desaparecieron definitivamente. Claro, pero fíjate, las escuelas normales, había en Antofagasta, en Copiapó, en La Serena, hablemos la del norte, porque después para el sur también había otras escuelas normales. Hubo en total 16 escuelas normales. Incluso hubo en Iquique. Sí, yo como estuve investigando, era un curso. Claro. Que dependía de Antofagasta. Claro. Se llamaba escuela normal, pero no era la habitual que había. La carrera completa. Exactamente. Claro. Tú lo dices. ¿Y esto por qué fue en la escuela 3? Yo hice kindergarten en la escuela 3 con doña Elba Vigorena. Era una profesora recién salida, bonita. Todos cabros chicos andaban puestos. ¿Usted llegaba en carreta a la escuela? Exacto. Pero después me pasaron a la escuela número 1, Domingo Santa María. Entonces, me gusta lo que dice. ¿Cómo era? Escuela Domingo. Escuela Domingo Santa María, donde cobija al alumno que está lleno de alegría. Bonito lema, ¿eh? Bonito. Entonces, lema. Se da cuenta que es distinto hoy día el sistema educacional. Claro. Ni siquiera en eso. Exacto. Son creativos y creadores. Y fíjate, yo me acuerdo que don René León los colocaba de vista. Teníamos un compañero en Encina que vivía, donde vivía está todo este sector de la población que está del lado del cementerio para abajo. Jorge Nostroza. La Jorge Nostroza. Entonces este alumno pescaba un carro, todavía estaba al ferrocarril, ya hasta la estación, y de ahí se iba al colegio, así que llegaba temprano. Pero, ¿qué es lo que pasó? Había que matar la educación. Por una razón muy sencilla, el tema económico. Porque en esos años, tú ibas a estudiar y a las 10 de la mañana tenías que llevar tu cucharita, ya cuando íbamos a invierno, tu cucharita grande, para el aceite de resina, ¿no? Todo. Y su sándwich. Todo eso fue variando. Estaban las bibliotecas. No existía como hoy día el computador, ¿no? Biblioteca. Se iba a clase todo el día.
Claro, mañana y tarde. Jornada de mañana y jornada de tarde. Exacto. Se descansaba el miércoles por la tarde Claro. y el sábado por la tarde y el domingo. Exacto. O sea, había clases de lunes a sábado. Claro. Entonces, viene la dictadura, el golpe militar, como usted quiera llamarlo, depende. ¿Qué pasaba en ese tiempo en los ejércitos? ¿Quién entraba al ejército? No hablemos de oficiales para arriba, porque eso venían de una casta, familiares. Lo que le llaman clases. Clases. O suboficiales. Pero hablemos del de abajo. Era el señor que no tenía pega por ningún lado, entonces entraba de zapatero, de Electricista, cocinero, electricista, cualquier ya. cosa. No eran gente educada. Entonces se encontraron con el golpe militar, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, esto no lo podemos votar. Dejémoslo ahí hasta que se jubilen, ya. Pero tenemos que empezar a cuidarlo. Y cerraron las escuelas normales. En las universidades pasó de ser una universidad que estaba creando para una mayor educación, lo metieron de pizarrón. Porque si tú controlas, pescas cualquier, ya en forma natural, no es que aquellos que han seguido otros estudios y cosas por el estilo, pero natural, un profesor normalista con un profesor universitario, 20.000 veces el profesor normalista. Primero, porque ese joven que entró a la escuela normal, entró porque le gustaba la profesión. Por vocación. Por vocación. El que entró a la universidad fue porque no le dio puntaje. Sí, sí, toda la verdad, si no lo enojemos a mis amigos. Ya, lógicamente, habían profesores muy buenos. Yo tuve que aprendió de Tacho Somoza, profesor de historia, y que te la contaba. No te pedía tantas fechas, te contaba el hecho. Claro. Bueno, ya estamos entrando en los contenidos, pero yo quiero ir ¿Sí? que vamos avanzando paso Avancemos a paso. paso a paso. Para que vamos comparando la educación que tienen hoy día, ya son nuestros nietos ya, porque ya no son Claro. nuestros hijos ya, muchos son profesionales o están trabajando, pero son nuestros nietos y nuestros bisnietos los que están viendo la educación que hay hoy día. Y yo veo con cierto temor, con cierta preocupación, que la enseñanza que están recibiendo los niños, los jóvenes, es una educación que está formando memoriones, gente que aprende de memoria, no para pensar. Y tú bien decías, aquí la educación que quiso instaurar de alguna manera primero Frei Montalva, al aumentar la posibilidad Claro. de que el niño no se fuera tempranamente a trabajar, sino que estudiara un poquito más. Y luego cuando Allende quiso crear la Escuela Nacional Unificada, que quiso que toda la educación estuviera en manos del Estado y no hubiese educación particular y fuera obligatoria para todos hasta el sexto humanidades en ese momento, cuarto medio hasta ese momento, no pasó, por lo que tú dices. Porque los señores políticos, yo voy a usar tu palabra, tu frase, y los señores empresarios, unidos jamás serán vencidos. Vieron que si se le entregaba mucha educación a los niños, a los jóvenes, sobre todo de familias modestas, ibas a crear un trabajador caro. Porque iba a ser una persona con estudio, una persona que piensa, una persona que iba a aspirar a hacer algo más de tener cuarto medio. Iba a querer ingresar a la universidad, iba a querer ingresar a un centro de formación técnica, iba a querer entrar ya no a la parte baja del ejército, sino que a la oficialidad, o sea, a la parte alta. Y eso no era bueno para las clases privilegiadas. Porque cuando tú tienes gente que piensa y que estudia, no le puedes pagar el sueldo mínimo. Bueno. Tienes que pagarle una renta adecuada Claro. a sus estudios, a sus capacidades y a lo que está haciendo. Mira, Una manera de tener mano de obra barata es que los muchachos abandonen la educación Claro. en el octavo o en el segundo y no sigan. Y nadie los obliga a que lleguen a cuarto medio y que sigan estudiando. Han habido algunos cambios, efectivamente, en estos gobiernos de la concertación y el gobierno que tuvo en dos oportunidades, unos pequeños cambios. ¿En qué sentido? En que se está creando centros de formación intermedio entre
la enseñanza media y la universidad, para tener obreros calificados, pero siguen siendo una mano de obra barata. Un poquito más cara que el que sale de cuarto medio nomás, porque sale con un título. Pero mira, De soldador, ¿no es cierto? En los que van a la escuela industrial que salían de tripulante, ¿te recuerdas? De panadero, de auxiliar de párvulo, etcétera. Pero son carreras intermedias, de sueldos regulares, y no son profesionales como deberían salir todos nuestros hijos. ¿pero por qué? Porque estos centros intermedios que se han creado, debemos recordar que INACAP, la Corfo, creó su centro, que hoy día es una universidad privada. Bueno, ¿y tú sabes qué significa NACAP? ¿Qué significaba? Porque ahora ya no... Instituto Nacional de Capacitación. Exacto, Y fue creada por la Corfo para potenciar a los obreros. exacto. Y era gratuito para los obreros, para que ellos tuvieran también Claro. mejores remuneraciones. Pero cuando vino el golpe de Estado, Se acabó. ¡pum!, lo pescó los militares, los civiles que acompañaban, porque no fueron los puros militares. Aquí todo el mundo le quiere echar la culpa a No, los no, generales. no, ¿no? sí. Aquí los civiles fueron los que también mangonearon bastante. Mangonearon. ¿Ya? Ellos le quitaron al Estado todas estas instituciones que buscaban capacitar y mejorar a los trabajadores, tener obreros calificados, pero eso significaba que ya no iba a ganar 100, iba a tener que ganar 200. Y eso significaba para el empresario que ya no iba a ganar 1 millón, iba a ganar 800 lucas nomás, Mira, pero iba a ganar igual. mira, te voy a decir aún más. Tenemos INACAP, tenemos estos centros mineros, aquí mismo. Hubo una minera que puso plata para un centro minero. Si de los 100, son muchos más que han salido, ¿cuántos están verdaderamente trabajando en la minería? Son el mínimo. Porque resulta de que al final entran los que han aprendido por sí solos. Porque claro, hoy día tenemos la computación, ya si tú eres, aprendes. Entonces, toda esa educación hay que bombardearla. Que sea mala calidad, que sea mala calidad. ¿Ya? Entonces, hoy día la educación, ¿cómo la están matando? Oye, el cabro se pone el celular. Ahí en el celular tenía Google y ahí aprendí de todo. Pero tal como dices tú, la cabecita, No lo hacen pensar. chao. Mira, cuando uno ingresa a la universidad, en algunas carreras, no en todas, hay un cambio, por lo menos en la época en que yo estudié. No sé en la época de la dictadura cómo fue la enseñanza en las universidades, pero en la época en que yo estudié, y voy a dar un ejemplo, tuve un profesor de historia, que era un doctor en historia, era un español que se había venido a Chile, había entrado a trabajar a la antigua Universidad del Norte de Antofagasta, hoy Universidad Católica del Norte. Me acuerdo del apellido, Casazas, ese era el apellido de él. Bajito, muy sencillo para caminar, el típico hombre inteligente que no le anda diciendo a todo el mundo, yo soy el más inteligente, sino que al revés. Él llegaba con unas hojitas. Ya. Hoy día vamos a hablar y vamos a conocer la Primera Guerra Mundial. Pero yo no quiero hablar de fecha, de batalla, Claro. de muertos, sino que quiero conversar El hecho. por qué se produce, por qué son las guerras. Entonces empieza a preguntarle a cada uno de nosotros, ¿usted cree por qué es la guerra? Y cada uno empieza a opinar. Éramos 50 alumnos en el primer año de periodismo, 50. Y hubo 50 opiniones diferentes. Pero, Porque empezó a hacernos trabajar la mente. Y eso ocurría con todos los profesores que tuvimos en la universidad. y eso es lo que pasa hoy día en la actualidad. Tú te encuentras el tema político. ¿Ya? Si está bien que cada uno tenga su pensamiento político. Está bien. Pero no por eso vaya a ser fanático. Tú tienes que pensar, oye, esta cosa la están haciendo bien, esta cosa la están haciendo mal, esto tiene solución, se puede arreglar. Pero cuando no hay pensamiento, nos encontramos lo que está pasando en el país. Hoy día estamos en un grupo de fanatismo que no lo va a llevar a ningún lado. O soy de izquierda, o soy de derecha, soy republicano, pero no lo va a llevar y al país cada día lo vamos hundiendo más, cuando deberíamos estar subiendo. Ya, fíjate que
ti te gustaba mucho porque anduviste con él. Me tinca Flores. No, te equivocas. No fui yo, no. Andaba con No, porque yo trabajaba en ese minuto en la municipalidad de Iquique. Con tu jefe. No, enemigo. Bueno. Con el ex alcalde Soria total fíjate hasta el que día de hoy. dentro, No, dentro de toda su sinvergüenzura, porque fue un sinvergüenza, salió senador y nunca más se le vio, pero dijo algo que tenía toda la razón. En Chile tenemos todas las carreras alargadas. Carreras que no deben de ser más de 4 años, 6. Fíjate que ahora recién, oye, Fernando Flores fue senador hace ¿cuánto? ¿16 años? La primera jornada de senadores. Pues. Ya. Fíjate. 20 años atrás. 20 años atrás. Hoy día recién en la televisión, el otro día está el rector de la Universidad de Chile, estuvo también el rector de la Universidad Católica, diciendo que efectivamente hay que empezar a bajar las carreras, incluso de medicina. Ya la Católica, que tenía de 7 años, la bajó a 6. ¿Por qué? Porque te enseñan un montón de pizarrones. Yo me acuerdo hace unos años atrás, las chiquillas que estaban estudiando en Antofagasta para matrona, ¿ya? A alguien se le ocurrió, hay que alargar la carrera, la alargaron 1 año, inglés. Entonces, las universidades dejaron de ser el centro de la buena educación, porque la educación la transformaron en un negocio. Claro. No solamente la educación universitaria, también la educación básica, todo. La educación media, la universitaria e incluso la prebásica. Claro. Porque ¿cómo voy a llevar a mi hijo al jardín de la Junta Nacional, exacto, de la Junji? No, lo tengo que llevar a un jardín privado particular, claro, porque le piden un uniforme, hacen show, bueno, le enseñan distinto a un jardín infantil del Estado. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué el jardín infantil del Estado no hace lo mismo que el privado? Si los educadores de párvulos son las mismas. Bueno, ahí está la historia. Ahí está la historia. Te vas dando cuenta de que tú naces, te van creando el divisionismo. ¿Ya? Es que lo que pasa con la educación, como sigue hoy día, lo que a ti te hace es castigarte. Claro. Porque si tú naciste en una familia pobre, la educación que te van a dar es para que sigas siendo pobre. Claro. Y como yo dije al comienzo, porque en este país los empresarios, los malos empresarios, porque hay, bueno, no sé dónde están, pero hay, los malos empresarios quieren mano de obra barata. Y mientras tú tengas la menos cantidad de educación y la menos cantidad de educación que te haga pensar con las asignaturas que te hacen pensar que ya no existen, como por ejemplo, educación cívica, no está. Filosofía, no está. Y a nosotros nos enseñaron las dos cosas. Lógico. Fíjate, yo te contaste un asunto ya que estáis tomando el tema. Cuando estuvo el ICSA aquí en Iquique, mandó a los trabajadores de todas sus filiales, de Acier a Santiago, a unos focos. ¿Ya? Entonces, focos de 10, ¿ya? Y cada uno tenía un tema. Oye, le sacaron toda la información a la gente, porque la mayoría de la gente había empezado de abajo, como parador de poste, todo este tipo. Yo me acuerdo que al gerente que está aquí, que le agradezco porque me invitó como periodista a estos focus, yo le dije, ¿sabe qué es lo que está haciendo la empresa? Le está sacando todo el material a la gente que ha pensado en su trabajo. Va a venir un despido de gente, y así fue. Oye, en vez de caja, no, ¿para qué vamos a trabajar con cajeros aquí esto colgado? Oye, ¿cuántos trabajadores, no? Por eso hoy día el servicio de electricidad es malo, de mala calidad. ¿Por qué? Porque antiguamente, dentro de toda la problemática que había, ¿ya? Te hacía pensar por obligación. Porque si querías hacer un buen trabajo, tenías que pensar. Porque cuánta gente, acuérdate que había la carrera funcionaria si entras en una repartición pública. Y si tú eras bueno, llegabas ahí arriba. Pero hoy día, ¿qué? Podéis tener un curso con diplomado y cosas por el estilo y no llegáis a ningún lado. No, es que con el paso de todos los gobiernos y con ese corte que hubo de democracia por 17 años, se produjo un problema ahí. Ahí hay un vacío grave.
Ese vacío de sus 17 años es un vacío grave en que no nos hemos podido recuperar desde el punto de vista intelectual. Por una razón muy sencilla, Adolfo. Porque los señores que hoy, al retorno de esta pseudo y mentirosa democracia, a hoy día les gustó que los militares los tuvieran a la gente ignorante. ¿Sabe por qué? Porque hoy día en las reparticiones públicas y en todo, ¿a quién? Oye, director de secretario ministerial de ¿A quién le toca? Ministerio de las Públicas. ¿A quién le toca? A ver, este bueno se coloca con una botellita de vino y con un tarro de durazno. El tipo no sabe ni nada redondo sobre eso. Pero hoy día secretario ministerial, el otro director de servicio. Es por eso que muchas veces la gente reclama. Reclama contra el alcalde, reclama contra el gobernador, reclama contra el presidente de la República. ¿Pero por qué? Porque los mandos medios son malos. No se eligen profesionales idóneos para el trabajo. Fíjate, aquí en seguridad, imagínate, tiene un psicólogo, un sociólogo. ¿Qué sabe? Yo les recomiendo que el domingo, en debate, yo voy a tener... En Radio Paulina. En Radio Paulina voy a tener un especialista en seguridad, para que sepa lo que es seguridad. Entonces, los pseudo y delincuentes políticos no les interesa la educación, no les interesa que un señor Es que piense. ¿sabes lo que pasa? Que ya que tocaste el tema de seguridad, que también es parte de la educación, hoy día se usa políticamente. Se usa, si en un municipio no tienen seguridad ciudadana, no, ese alcalde es malo. Y si en otro tienen seguridad ciudadana, ese alcalde es bueno. Pero no saben qué es, no saben qué aplicar. Para mí la seguridad ciudadana no tiene que ver con que lo anden cuidando a nosotros y que ande un vehículo dando vuelta todo el día. No, Porque eso no es seguridad ciudadana. la seguridad ciudadana parte con muchas cosas. Pero por supuesto, Primero, ¿no es cierto?, que un país sea educado. Cuando un país es educado, el tipo no tiene necesidad de andar robando haciendo malabares. Porque el tipo usa el cráneo para salir. Claro. ¿Ya? Esa es una. Es que Después, volvemos a caer en el espiral. Pues. claro. Después tenemos... No te quieren educar para claro, que no pienses. Después tenemos los delincuentes políticos que tampoco hacen leyes de tal manera que no... Que se puede interpretar de Claro, mil formas. y salir con clases de ética. Claro. No importa que te hayas robado millones y millones, pero aquí hay diputados que... El otro día un diputado me dijo, yo no soy delincuente. ¿Cómo que no, compadre? Si usted para salir tuvo que pagar 3 millones de pesos. Pero yo una cosa que hay cumplido, pero fuiste delincuente, pero no vengáis con cosas. Y hoy día seguir... Entonces... Pero mira, claro, entramos en el tema de la justicia. Claro. Y que la justicia es para ricos y para pobres. Claro, pero... Que es igual que la educación. Pero Hoy día ¿quién la hizo? educación es para ricos y para pobres. Oye. Y cuando el sistema educacional debe ser uno solo. Claro. En que tú ingresas en igualdad de condiciones con el hijo del rico, con el hijo de la clase media y con el hijo del pobre. Como hubo un momento en este país, hubo colegios que hicieron eso. Claro. Hay hasta una película chilena sobre ese tema. Claro. ¿Ya? Pero entonces... De un famoso colegio de cura Oye, en una... acuérdate que tú que estuviste... El San George, aquí me tú sopla el estuviste director. en Santiago, oye, el Liceo 1, en Las Tarras, todo eso, que eran del Estado, eran emblemas. Claro. Y en El Instituto Nacional Claro, era para los hombres. El Liceo Javiera Carrera, que era de mujeres, que están en la comuna de Santiago, que todavía están. Pero ya no son lo que eran. Y en cada ciudad había un colegio top. Aquí en Exacto. Iquique habían 3 colegios top. O sea, donde hay la Escuela 1, Domingo Santa María, la Escuela 4 y la Escuela Centenario. Que fue pero la ese era a que nivel crearon, básica. sí, a nivel básico. Pero en los liceos estaba el Liceo de El Hombres, Liceo de Hombres, estaba ¿ya? el Colegio Don Bosco, el Colegio Don Bosco y la Escuela Industrial. el Liceo Industrial, que ¿Ya? ahora es Liceo Entonces, Politécnico. oye, la Escuela Industrial, ¿cuántos profesionales? Hay muchos profesionales. Yo el otro día me encontré con uno que vino en las vacaciones de España. Me dijo, no, en España
Hay un montón de estudiantes que salieron de la escuela industrial en el tema de mar. No, es que la educación en Europa es diferente. Claro. Es una educación también que te lleva a ti a que si tú quieres seguir estudiando, te vas a la universidad, y si quieres trabajar, te vas a un instituto que te capacita para ser un buen trabajador. Eso es lo que falta acá, eso es lo que se ha querido hacer de alguna manera, pero no ha dado resultados. Aquí se creó el Centro de Formación Técnica, que están en todo Chile, hay uno en cada región, y el de acá de esta región está en Alto Hospicio. Ese permite que los alumnos que salen de cuarto medio en distintas especialidades vayan a ese Centro de Formación Técnica y se especialicen estudiando 1 o 2 años más según sea la carrera. Fíjate que... Porque a veces el joven y la familia de ese joven, sea hombre o sea mujer, no tiene los recursos para pagar la universidad. Claro. Porque ahí tenemos el otro tema, los costos que cuesta la educación. En nuestra época prácticamente estudiamos gratis. Claro. Pero ahora tú te encuentras con otro asunto. Que en la universidad hay que crear carreras ya que a veces no sirven para ninguna cosa más que para decir que tengo un título universitario, nada más. Cuando lo correcto, y esto no es idea mía, hace mucho tiempo lo tiraron unos señores, ¿ya? Que las universidades de regiones deberían de estar suscritas a enseñar las necesidades de la región. ¿Ya? Cosa que sean un constante productor. Porque ¿qué sacamos? Veamos usted la Universidad Arturo Prat. ¿Cuántas carreras tiene? ¿Cuántas sirven para la región? La Universidad de Arica, la misma situación. En Antofagasta, lo mismo. Cuando hoy día lo que más se necesita son profesionales calificados. No, y por ejemplo, estamos en una región que faltan profesionales del área de la salud. Esta es la única región de todo el país, la única, que no tiene escuela de medicina. Y que conste que cuando terminó la universidad que a usted le gustaba mucho, la del Mar, que muchos le decían la del Mar, la mejor carrera que tenía... Era la de medicina. Claro, y esos alumnos se fueron a estudiar, bueno, cuando se cerró acá, se fueron a Viña del Mar, Valparaíso. Pero ahí tienes, la necesidad de salud es tremenda. Fíjate que yo me operé ahora y debo decir que hoy en el sector juventud y muchos de los niños del colegio de acá, del liceo técnico ya, que está sacando a enfermeras, son auxiliares, pero los muchachos hay una atención de lujo. Ya, pero hagamos propuestas. Porque es re bueno criticar, es re bueno destruir, pero también hay que construir. De hecho, hubo un presidente radical, Pedro Aguirre Cerda, Masoy y bombero, cuyo lema era gobernar es educar. Pero fíjese, en el gobierno de él construyó más de 500 escuelas en todo Chile. Acuérdate que está la asociación... O sea, hizo un aporte a la parte material de la educación. Bueno, él murió antes que terminara su periodo. Claro, pero recuerde Faltó, entonces ahora falta ese proceso en que tenemos cómo mejoramos la educación, cómo creamos escuelas y profesores y estudiantes que piensen. Fíjate que más que repitan como loros o memoriones, empiecen a analizar, a estudiar y a ser creativos. No a través, como bien dijiste tú, a través del celular, del Google, del Internet. En la época nosotros, el Internet no existía, no estaba el Google. Con suerte había un teléfono en un par de casas. Y si necesitábamos tomar nota de algo, teníamos que ir a la biblioteca. Una sola biblioteca había. Y que tenía 2 o 3 libros del tema. Y si tú había otro antes que tú, estaba frito, tenías que esperar hasta que se ocupara el libro. Ahora, creo entonces, yo... ¿cómo aprovechamos las tecnologías que tenemos hoy día? Porque las tecnologías no son malas. Fíjate. ¿Cómo las usamos para mejorar la educación? Oye, increíblemente, en China, los 3 primeros años, que uno va a kindergarten, primero y segundo básico, ¿no es cierto? Ahora, en la actualidad, se van a una escuela que te enseñan modales. Esos son los 3 primeros años que le enseñan a ese joven, de modales, de educación, de trato, de todas esas cosas. Y después viene
Pero viene y ahí te van viendo, ya hay un intermedio que te van viendo para dónde sirves. Mira, aquí hay un libro. Hay un libro que te enseña a ser persona. Claro. El Manual de Carreño. ¿Ya? ¿Se recuerda usted ese Bueno, libro? Ese libro, búsquelo, porque debe estar en el internet seguramente. Y ahí le enseña cómo comportarse a la persona. Que no, ese libro que tiene 40, 50 años más, no ha perdido actualidad. Porque ¿No? eso es lo que falta. No basta con tener un título universitario, no basta con haber salido cuarto medio. También hay que tener cultura en cómo te comportas. Fíjate. Tú te subes a una micro, yo soy usuario de micro. Todos los estudiantes no van sentados en los asientos, van acostados. Van así echados, ya. ¿Tú crees que alguno se levanta para darle el asiento a una mujer? No, ¿O parado de darle el asiento a un viejo? no. ¿Qué ocurría en la enseñanza que nos hacían a nosotros? ¿Qué es lo que te enseñaban primero? Claro. El respeto al mayor. No al mayor de ejército, sino que al mayor que uno en edad. Fíjate que ¿No te enseñaban que cuando tú llegabas a un lugar tenías que decir buenos días, buenas tardes, o saludar? Y preguntar con respeto, y si los adultos estaban conversando, tenías que esperar que terminaran de conversar para tú hacer la consulta? Claro, fíjate que era tanto la enseñanza que nosotros recibíamos en las escuelas primarias que en la mañana lo primero que hacía la profesora, la manito adelante, La uña, las uñas, el pelo, la orejita. la orejita. Entonces, te obligaba, ¿ya? Yo 4 reglazos recibí de mi querido profesor y a todos los quiero igual. Llegaba con la uña de luto usted, negrito. Claro, no, de mis maldades que hacía, pero lo principal, ¿no es cierto?, es que tú tienes que... Y fíjate que una época, acuérdate tú, cuando uno estaba en el liceo, te dividían los que eran buenos para las matemáticas y los que eran buenos para la biología o los que eran buenos... Se dividían, o sea, seguíamos todos en un mismo curso. Pero se iban viendo los intereses de que tenía cada uno, claro, si era de letra, era de ciencia o era de matemática. Pero bueno, estamos ya un poquito pasados en el tiempo. Yo le daría una tarea para la casa a los que nos están viendo. Y que le pregunten a sus hijos o a sus nietos. Le pregunten, ¿tú sabes cuáles son las leyes de la urbanidad o las reglas de la urbanidad? Le aseguro que nadie tiene idea de cuáles son las reglas de urbanidad. Existen. Están en el Manual de Carreño y hoy día que ustedes tienen, todos los niños tienen internet, tienen Google, tienen celulares, tienen cuánta tecnología hay, díganle que ingresen y vean sobre las reglas de urbanidad. Y ahí se van a dar cuenta, esos niños, esos jóvenes, esos pequeños, que ya saben leer por supuesto, se van a dar cuenta que jamás han cumplido con ninguna de esas reglas. Fíjate, y los responsables somos nosotros los adultos, ¿eh? Porque nosotros no le echamos la culpa a los niños, somos los adultos, que también nos hemos olvidado de eso. Bueno, pero bajo esta pantallita está nuestro WhatsApp para que también nos hagan llegar sus opiniones. Antes que sea esto, decirte algo, que yo también soy usuario de Niebre. ¿Sabes tú quién es la gente que más saluda? Son los alumnos peruanos y a los alumnos bolivianos. Sí, son muy respetuosos. Son muy respetuosos. Sí, eso es cierto. Y semana, ahora usted quiere aprender el de seguridad, el domingo lo espero en Paulina, ya en debate tengo a don Patricio Mesa García, me va a dar una clase sobre seguridad. A las 12 del día en esa radio. Exacto. Y nosotros le agradecemos y vamos a seguir hablando el próximo jueves de educación porque nos queda varios libritos que hablar. No se olviden, pregúntenle a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, quien sea, cuáles son las reglas de urbanidad. Hasta la próxima. Chao.